torturadas y ejecutadas, debido a que sus creencias religiosas no eran bienvenidas en su patria. Ellos fueron víctimas de la Inquisición española. La Inquisición ha tenido muchas consecuencias, pero el mito la ha envuelto de tal manera en confusión que aún hoy es difícil saber cuál fue la verdadera historia de aquellos días oscuros de la Iglesia Católica. La verdadera historia de la Inquisición. La Inquisición española es recordada como el primer y posiblemente el más aterrador ejemplo de control del pensamiento. Fue establecida para librar a España de herejes. Los líderes políticos y religiosos de ese país creían que la herejía podría extenderse como una enfermedad e impedirles unificar la población bajo una sola bandera, una sola monarquía y, lo más importante, bajo una sola religión. Creo que la necesidad de la Inquisición a fines de la Edad Media española era un reflejo de que había tantas diferentes razas y pueblos viviendo en la misma península. Había judíos, moros y, por supuesto, los cristianos. Eran siempre los más importantes, pero a veces se sentían amenazados por el poder, la riqueza y las diferencias de las otras culturas que vivían en Iberia en esa época. La Inquisición en sí misma era un tribunal religioso errante que buscaba y castigaba a los culpables de crímenes en contra de Dios y de la Iglesia Católica, despojando al mismo tiempo a España de su diversidad cultural y religiosa. Reclutó miles de informantes anónimos y envolvió sus métodos en un manto de secreto. Archivos de la época revelan la atmósfera de miedo que generó. Todos se estremecían ante la mención de su nombre, porque tenía suprema autoridad sobre la propiedad, la vida, el honor e incluso las almas de los hombres. Los académicos modernos están reexaminando la evidencia disponible y llegando a impresionantes nuevas conclusiones sobre por qué comenzó la Inquisición, cómo funcionaba y por qué se le permitió continuar durante más de 300 años. En el centro del trabajo de la Inquisición estaba el interrogatorio. Un prisionero podía ser interrogado durante horas. Estos antiguos y siniestros métodos han perdurado, imitados en el mundo moderno por regímenes de opresión política y religiosa, desde la Gestapo a la KGB. El interrogatorio comenzaba de manera bastante calma, con preguntas aparentemente inocentes sobre el estilo de vida del prisionero y de su familia. La Inquisición te interrogaría prolongadamente sobre lo que hacías y lo que hacía tu familia. Porque no era solo uno quien estaba implicado, sino todas las personas que conocía, los que ellos llamaban tus cómplices. Te preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿Sabes por qué se te ha arrestado? No. La Inquisición no arresta personas por nada. ¿Estás consciente de eso? Si uno respondía que sí, ¿no tienes nada que decirnos? ¿Alguna confesión que hacer? La confesión voluntaria es la única forma de salir con menos problemas. No, no tengo nada que decir, no sé por qué me han arrestado. Y ellos, regresa a la celda y piensa lo mejor. Un prisionero podía estar encerrado y totalmente incomunicado durante semanas, incluso meses seguidos, en los que el carcelero era su única compañía humana. Pero finalmente el inquisidor lo llamaría para responder a más preguntas y continuar presionándolo hasta que confesara. Uno podía llegar la próxima vez y el inquisidor preguntaba, ¿y bien? ¿No tienes nada que decir? Y uno respondía, saben, cuando pasó tal cosa yo estuve allí. En realidad, así fue como pasó. Ahora puedo recordarlo. Fue hace mucho tiempo. En ese momento, el prisionero podía esperar que una pequeña confesión sería suficiente para que el inquisidor detuviera el interrogatorio. Al contrario, la Inquisición juega las cartas a su favor y en cierta forma lo manipula disimuladamente. Al final, la presión psicológica, la soledad, la preocupación por su familia, la preocupación por sí mismo, haría que uno simplemente ya no pudiera soportar más la presión y quisiera confesar. La Inquisición no se apresuraba en dictar sentencia. Algunos juicios e interrogatorios se prolongaban por años, durante los cuales los prisioneros languidecían en la cárcel.
Pero según sus captores, los cautivos habían cometido el peor crimen del mundo medieval: la herejía. Ahora no nos resulta familiar, pero en aquellos días la herejía, el cuestionamiento de la palabra de Dios tal como está escrita en la Biblia, era un crimen muy serio, en muchos sentidos peor que el asesinato. Un asesino al menos podía ser perdonado y su alma ascendería al cielo. Pero un hereje impenitente iba camino al infierno sin posibilidad de retorno. La herejía, el creer que las cosas que decía la Iglesia no eran ciertas, ponía en peligro tu alma. Casi podría plantearse una analogía con ese gran miedo que tenemos hoy al cáncer, porque la herejía era vista como una enfermedad que podía corromper todo tu bienestar espiritual, al punto que ya no fuera posible la redención. Más aún, y tal vez en este aspecto, la herejía era peor que el cáncer. Uno podía contagiarse de otras personas. La Inquisición se consideraba a sí misma como un cirujano que actuaba según los deseos de la todopoderosa Iglesia Católica. Tenía que extirpar el cáncer de la herejía de las mentes del pueblo español antes de que continuara extendiéndose. Los síntomas de la herejía eran muchos y muy variados, desde dudar de la resurrección de Cristo a indiscreciones sexuales como el adulterio y la homosexualidad. Era posible también que alguien tuviera que enfrentar la Inquisición por lo que hoy podría parecer un comentario sumamente casual e insignificante. Uno podía hacer, por ejemplo, una afirmación herética. Un hombre está sentado a una mesa jugando cartas y comienza a jurar y a maldecir a la Virgen María. Dice: no pudo haber sido virgen, es imposible. No en la naturaleza, no es natural, no puede ser. Alguien lo denuncia ante la Inquisición, los inquisidores lo convocan y le preguntan qué quiso decir con eso. La Inquisición no solo se interesaba en los comentarios que cuestionaban las creencias cristianas, también investigaban a personas cuya moralidad, sobre todo la moralidad sexual, se apartaba de las enseñanzas cristianas. Esto tuvo un efecto desconcertante en las comunidades campesinas. Otras cosas que eran denunciadas ante la Inquisición eran casos que trataban de la fornicación simple, que consistía en decir que estaba bien que dos personas solteras tuvieran relaciones sexuales. No hacerlo en realidad, sino decir que uno lo aprobaba. Por supuesto, en la cultura campesina, donde el sexo prematrimonial y extramarital formaban parte normal de las vidas de los labriegos, no tenía ningún sentido condenar el sexo entre dos personas solteras. Pero a los ojos de la Inquisición sí lo tenía, y se había cometido una herejía. Si con un interrogatorio no obtenía una explicación adecuada, el inquisidor podía requerir los servicios del más temido siervo de la Inquisición española, el torturador. Las técnicas de tortura eran muchas y variadas, desde los simples azotes hasta métodos más elaborados e imaginativos. La estrapada era una variante de la horca. Primeramente se inmovilizaba a la víctima amarrándola de manos y pies. Con los brazos atados a la espalda, los levantaban del suelo, causando una enorme tensión en los hombros. El dolor se intensificaba al dejar caer a la víctima y detener su caída casi al llegar al suelo, produciéndole una enorme sacudida que dislocaba los hombros con un chasquido audible. En ese momento intervenía el inquisidor, que reanudaba el interrogatorio con la esperanza de que el dolor haría surgir una respuesta distinta. Pero tal como recientemente han comprendido los académicos modernos, el uso de la tortura, aunque sumamente traumática, era casi la norma en esa época tan poco sofisticada. No había alternativa, o al menos ellos no tenían alternativa. En ese momento no tenían drogas que alteraran la mente, sueros de la verdad ni nada parecido. No había otra opción si estaba seguro de que esa persona tenía más que decir. Pero estaba dificultando deliberadamente el trabajo de la Inquisición al negarse a confesar, o si, como solía suceder, no decía nada para defender o proteger a miembros de su familia. Por eso a veces la Inquisición no intentaba otra alternativa sino ordenar la tortura. Pero ¿qué herejía era tan grave y perjudicial que requería establecer una Inquisición?
El examen de los archivos revela la respuesta. Simplemente, ser judío. La Europa medieval no era un buen lugar para ser judío. Las tensiones entre judíos y cristianos habían sido puestas a prueba desde los días del Nuevo Testamento. Las enseñanzas cristianas de la época afirmaban que los judíos eran responsables de la crucifixión de Cristo y que se habían negado a aceptarlo como Hijo de Dios. Los judíos fueron perseguidos en diversas épocas en muchos países europeos. No era difícil promover sentimientos en contra de los judíos en la cristiandad del siglo XIV. Solo se necesitaba algo o alguien que encendiera la mecha del odio. Las comunidades pudieron vivir juntas pacíficamente durante generaciones en la España medieval, supongo, al igual que en los Balcanes de hoy. Nada va más allá de la política local hasta que alguien decide que le favorecería convertir estas tensiones en temas de controversia. Eso fue exactamente lo que hizo un famoso predicador antisemita llamado Fernando Martínez. En 1391 explotó la falta temporal de liderazgo en la iglesia de Sevilla y usó su cargo para fomentar la violencia física en contra de los judíos locales. En escenas que nos recuerdan las primeras persecuciones de los judíos en la Alemania nazi, una turba cristiana irrumpió en el barrio judío de la ciudad. Atraparon a cientos de judíos en los estrechos callejones y comenzaron una serie de ataques. Tan intensos fueron la violencia y el pánico que en una determinada calle cientos de judíos perdieron la vida. Esa calle es conocida ahora como la Calle de la Muerte. Entre junio y agosto de ese año, una ola de violencia callejera y ataques a judíos se extendió por toda España, desde Sevilla en el sur a Barcelona en el norte. Las víctimas mortales se contaban por miles. Durante los siguientes 100 años, España estuvo inmersa en un sombrío antisemitismo. El poder e influencia de la Iglesia Católica continuaron creciendo, y ahora esta exigía una conformidad incondicional a la única fe verdadera, el cristianismo. Ante esta presión, más de 150.000 judíos huyeron de España, pero más de 250.000 permanecieron allí. Renunciaron a su patrimonio cultural y religioso y se convirtieron al cristianismo, al menos aparentemente. Los nuevos convertidos o conversos, como se les llamaba, eran ahora capaces de asumir posiciones en la sociedad que anteriormente habían sido dominio exclusivo de los cristianos. Muchos conversos estaban más que felices de explotar este beneficio de su nueva religión. Hay un caso muy famoso del rabino de Burgos que se convirtió al catolicismo y se transformó en obispo de Burgos. Esto, sin duda, despertó algunas sospechas. Era inevitable preguntarse qué tan sincero puede haber sido un rabino que se convirtió en obispo. Es algo que no tiene sentido. Algunas personas podrían desconfiar. La rivalidad, la animosidad, esos sentimientos que a veces llegan a ser verdadero odio de los cristianos viejos hacia las comunidades judías, no se basaban solo en la religión. También existía una competencia por los trabajos y el prestigio, porque las áreas donde se permitía a las familias judías ganarse la vida eran restringidas por la corona. Pero si ellos se convertían en cristianos nuevos y se integraban como miembros conversos a la comunidad cristiana mayoritaria, ¿qué les impediría avanzar y tomar los trabajos de los cristianos viejos? Durante un siglo creció el resentimiento y la desconfianza. Los judíos que se habían convertido y tenido éxito fuera de la comunidad judía eran los que más recelo despertaban entre los cristianos viejos. La población de raíces cristianas creía que estos nuevos conversos no eran verdaderos cristianos, que su nueva fe era una farsa y que aún practicaban el judaísmo en secreto. No es sorprendente que al ser creada la Inquisición, sus primeros objetivos fueran estos conversos. La Inquisición fue el primer mecanismo formal para librar a España de las falsas creencias. Fue además organizada y metódica. Designaba equipos llamados tribunales y los enviaba a todas partes de España para descubrir y exterminar las herejías. El número de sus integrantes variaba, pero tenía en su centro a un gran inquisidor.